Las noticias de las 7 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Luis del Pino es Radio Libertad. En una operación inédita, decenas de drones ucranianos alcanzaron 41 bombarderos rusos en bases militares situadas en Kursk, Siberia y en el Ártico. La ofensiva denominada Spiderweb fue planificada durante más de un año y medio por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, bajo la supervisión directa del presidente Volodymyr Zelensky y el liderazgo del jefe del SBU, Vasil Maliuk. Según fuentes citadas por Kiev Independent, la operación incluyó el ingreso encubierto de drones FPV y cabañas móviles en territorio ruso. Los drones fueron escondidos bajo techos móviles y en el momento preciso lanzados remotamente contra los aviones. El ataque se produjo en vísperas de una nueva ronda de contactos entre Ucrania y Rusia en Estambul, cuya delegación ucraniana fue confirmada por Zelensky. El ministro de Defensa ruso reconoció los ataques calificándolos de terroristas e informó que las bases afectadas se encontraban en Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Riavan y Amur. Aunque admitió la ofensiva, afirmó que todos los ataques fueron repelidos con éxito, sin dar detalles sobre daños o víctimas. Bueno. La operación ucraniana ayer contra la Fuerza Aérea Estratégica de Rusia, pues ha sido absolutamente espectacular. Los servicios de información, los servicios de espionaje ucranianos, estuvieron un año y medio preparando la operación, que básicamente consistió en infiltrar varios camiones cargados con aparentemente casas prefabricadas en Rusia, aproximarlos hasta las cercanías de varias bases rusas, un camión por cada base, y cuando estaban en las cercanías, pues los techos de las casas prefabricadas se abrieron y salieron enjambres de drones que se dirigieron a los aeródromos correspondientes, y allí esos drones, que eran drones suicidas, pues se dedicaron a destrozar los aviones que estaban aparcados en los aeródromos. Parece ser que de los 6 camiones con drones que se habían preparado, uno de ellos no pudo llegar a su destino, pero los otros 5 sí. Alguno de los destinos estaba a 4.500 kilómetros en el interior de Rusia, o sea, ya en lo que es la zona siberiana. Y bueno, pues habría quedado neutralizado aproximadamente un tercio de la fuerza de bombarderos estratégicos de la Unión Soviética. Los bombarderos estratégicos son bombarderos de enorme tamaño, que vuelan a enorme altura y que pueden alcanzar con sus bombas objetivos situados a muchos miles de kilómetros de Rusia. Bueno, la operación ha sido un absoluto éxito, sobre todo por un detalle, y es que demuestra el poder que tienen los drones dentro de lo que es la guerra moderna. Uno de esos drones suicidas pues vale aproximadamente 500 euros el construirlo, y resulta que con un dron suicida pues te cargas un avión estratégico cuyo coste pues está aproximadamente en los 100 millones de euros. Es una operación que demuestra que un enemigo pequeño puede hacer enorme daño a un enemigo, a una potencia mucho mayor. En estos momentos el ataque se produce pues justo en vísperas de la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, que empieza hoy en Estambul. Ya saben ustedes que Rusia está poniendo todos los problemas del mundo para alcanzar un acuerdo de paz. Ucrania insiste en que el acuerdo de paz sea precedido por un alto el fuego verificable de un mes de duración. Rusia no quiere ni oír hablar de ese alto el fuego. Todos los intentos de imponer un alto el fuego pues se han saldado con un fracaso absoluto, fundamentalmente por la parte rusa. Y la razón por la que Rusia no quiere
que avance el proceso de paz, ni por supuesto quiere un alto el fuego, pues es muy simple, y es que en el campo de batalla, en el frente, pues los rusos siguen avanzando, y ahora que comienza el verano, pues es el momento donde esperan avanzar más, con lo cual el tiempo juega en lo que a la línea del frente se refiere en favor de Putin. Claro, eso no quiere decir que Ucrania no pueda hacer golpes de mano espectaculares como es este, que es un golpe muy humillante para Putin, y es un golpe que le ha hecho considerable daño. Un tercio de la fuerza aérea estratégica pues no es moco de pavo, y eso es lo que Ucrania ha neutralizado en un solo golpe. Vamos a ver lo que sucede hoy en Estambul. Yo no creo que se vaya a poder avanzar, aunque a lo mejor pues Putin entiende que efectivamente en tierra tiene ventaja y la guerra de desgaste le favorece, pero eso no impide que Ucrania le pueda asestar golpes duros que, bueno, pues tendrá que encajar. Una cosa importante, se supone que estamos en un proceso de paz, se supone que estamos intentando llegar a un acuerdo, y sin embargo vemos que tanto Rusia como Ucrania pues se dedican a atacarse, es decir, la guerra continúa. Mientras el proceso de paz no avance, seguirá habiendo guerra. Pero hay una diferencia entre los ataques que Ucrania hace en el territorio ruso y los ataques que Rusia hace en el territorio ucraniano, y no me refiero al frente, sino en el interior. Ucrania está atacando objetivos militares rusos, mientras que Rusia responde atacando áreas residenciales ucranianas. Lo primero, atacar objetivos militares, pues lo autorizan las leyes de la guerra. Lo segundo, no. Atacar áreas residenciales es sembrar el terror por sembrar el terror, pero también es una muestra de debilidad. ¿Por qué Ucrania ataca objetivos militares dentro del territorio ruso? Pues porque tiene información de inteligencia para hacerlo, información de inteligencia que consigue bien a través de sus propios servicios de información, bien la que le proporciona Estados Unidos. Rusia no tiene tanta información de inteligencia sobre lo que sucede en el interior de Ucrania, y quizá también por eso dispara a ciegas. Bueno, tenemos hoy una encuesta de GAT3 que publica el periódico ABC y que indica por dónde van los tiros electoralmente y qué podría pasar si hubiera mañana elecciones. Escuchen. El bloque de derechas formado por el Partido Popular y Vox lograría una holgada mayoría absoluta si hoy se celebrasen elecciones generales, según el último barómetro de GAT3 para ABC. En conjunto, ambas formaciones sumarían 193 escaños, 39 más que el bloque liderado por el presidente Pedro Sánchez. El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, obtendría 145 escaños y el 33% de los votos, manteniéndose como primera fuerza política. Vox, por su parte, alcanzaría los 48 diputados y mejoraría notablemente su resultado electoral del 23 de julio, cuando logró 33 escaños con el 12% de los sufragios, y ahora la formación de Santiago Abascal se acercaría al 15% del voto. En el bloque de izquierdas, el PSOE pasaría de los 121 escaños obtenidos en 2023 a 111. Sumar caería de 31 a 11 escaños, mientras que Podemos, que concurriría por separado, obtendría 5, lo que deja el espacio a la izquierda del PSOE con tan solo 16 escaños, la mitad de los que lograron juntos en las últimas elecciones. Comparado con la anterior encuesta de GAT3 en enero, el PP pierde 6 escaños de 151 a 145, Vox gana 4 de 44 a 48, el PSOE sube 1 de 110 a 111 y Sumar se mantiene con 11. Bueno, pues el panorama no es especialmente positivo para Pedro Sánchez. No es especialmente positivo porque lo que hay a su izquierda, es decir, todo ese mundillo de los Errejones, los Monederos, las Yolanda Díaz, los Pablo Iglesias, pues se hunde completamente, perdiendo la mitad de los escaños que sacó el 23 de julio de 2023. De 31 pasarían a 16. Pero es que Pedro Sánchez ya no recoge tampoco ese voto en cantidad suficiente como para no caer, y también pasaría de 120 a 110 diputados aproximadamente. Es decir, caen a la vez los dos. Cae el PSOE y cae lo que hay a la izquierda
del Partido Socialista. En conjunto, pues eso significa perder 30 escaños, 25 escaños más o menos, que son los que se lleva el bloque de la derecha. ¿Y quién se lleva esos escaños del bloque de la derecha? Pues mayoritariamente Vox, pero el PP también sube, pues me parece que son 6 décimas con respecto a las elecciones del 23J de 2023. En conjunto, entre los dos, tendrían 193 diputados, a los que supongo que se sumaría alguno más de los que haya por ahí en partidos pequeños, tipo UPN, etcétera. Bueno, eso no es que sea una mayoría absoluta, es que es una mayoría absoluta enormemente holgada. Pedro Sánchez ya no tiene ninguna posibilidad de reeditar su gobierno Frankenstein. Y un último apunte. Resulta curioso ver que de los dos partidos de la derecha, PP y Vox, pues el que más sube es Vox. Y de hecho, comparado con la encuesta de enero de este año, el PP baja un poco, 5 escaños, Vox sube un poco, 4 escaños. ¿Por qué es importante esto? Pues porque de enero a aquí lo que se ha producido es el acceso de Trump al poder. Recordarán ustedes pues que no hace tantas semanas que estaban todos los medios a izquierda y derecha en campaña para tratar de hacer que Vox se desgastara por su apoyo al gobierno de Trump. Bueno, pues no solo no se desgasta, sino que sube. Y el PP no solo no sube, sino que baja un poquito. Entre los dos, pues siguen conservando su mayoría absoluta, que garantizaría un cambio de gobierno tras las próximas elecciones. Otra cosa es lo que pueda pasar cuando esas elecciones se produzcan, es decir, el hecho de que PP y Vox tengan mayoría absoluta no garantiza que vaya a haber un gobierno de PP y Vox. También se supone que el PP alemán y el Vox alemán tenían mayoría absoluta, pero el PP alemán con quien ha pactado es con todos los partidos a su izquierda. También se supone que el PP y austriaco y el Vox austriaco tenían mayoría absoluta, pero lo que ha pasado es que el PP austriaco ha pactado con todos los partidos a su izquierda. Y en Portugal, el PP portugués y el Vox portugués tienen mayoría absoluta y sin embargo al final va a gobernar el PP portugués en solitario. Así que aquí en España, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa. ¿Pactaría el PP con Vox un gobierno, dado que los dos van a tener, la suma de los dos, una mayoría absoluta? Pues sí o no, vaya usted a saber. El PP podría optar por pactar a su izquierda o por tratar de forzar un gobierno en solitario. Bueno, vamos con el escándalo de la fontanera, Leire Díez. Fontanera de la que cada día salen nuevas noticias. De hecho, hoy vamos a comentar un par de ellas. Ya saben ustedes que el Partido Socialista pues ha intentado, ante la imposibilidad de negar la veracidad de los audios donde aparece esta fontanera negociando con presuntos delincuentes tratos de favor a cambio de información basura contra la UCO, ya saben ustedes que el PSOE intentó desligarse de esta fontanera, que no trabaja para el partido, que es una pequeña Nicolasa, que va por su cuenta y no cuenta con el aval de nadie. Bueno, han salido numerosos ejemplos y noticias que demuestran que trabajaba por orden del partido. Vamos, tenemos fotografías de la señora entrando y saliendo de la sede socialista, tenemos las andanzas de Santos Cerdán haciendo gestiones en paralelo con ella, exactamente con el mismo objetivo, y tenemos también las declaraciones de uno de los que participaba en esas conversaciones, en esas negociaciones un tanto turbias, diciendo que los que daban las órdenes eran Pedro Sánchez y Cerdán. Pero es que hoy, pues, ¿es The Objective el que trae esta noticia? No, don Luis, OK Diario. Ah, perdón, OK Diario
trae las fotos de a qué se dedicaba Leire Díez en las mismas fechas en que estaba tratando de comprar información basura al empresario presunto delincuente Alejandro Hamlin a cambio de favores procesales. ¿Dónde estaba Leire Díez? ¿Qué cosas hacía mientras mantenía este tipo de negociaciones para conseguir información basura de la UCO? Escuchen. La fontanera del PSOE, Leire Díez, mantuvo una intensa actividad dentro del partido al mismo tiempo que, según publicó Diario, ofrecía favores judiciales a cambio de información sensible sobre la UCO. Fotografías difundidas por el citado medio evidencian la estrecha relación de Díez con dirigentes del PSOE, en particular con Pedro Casares, actual secretario general del partido en Cantabria y figura cercana al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Las imágenes corresponden a actos políticos en los que Díez participó activamente. De forma paralela y en fechas muy próximas a su aparición pública junto a Casares, Díez mantuvo una reunión con Alejandro Hamlin, investigado por la Audiencia Nacional, en la que le habría ofrecido beneficios procesales a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Balas es el responsable de investigaciones sensibles que afectan al entorno del presidente del gobierno, incluida su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, el fiscal general del Estado y el conocido caso Koldo. Bueno. O sea, que mientras que se dedicaba a hablar con presuntos delincuentes y a ofrecerles tratos de favor, diciendo pues te vamos a poner a fiscales que te apañen el caso, etcétera, etcétera, vamos a hablar con el PNV para que te resuelva el asunto de los pagos que tienes con la Hacienda Vasca y tal, mientras que se dedicaba a comprar información basura contra la UCO, o a intentar comprar información basura contra la UCO ofreciendo tratos de favor a presuntos delincuentes, esta misma señora se dedicaba a hacer campaña en favor del candidato de Sánchez a presidir el partido en Cantabria. Y OK Diario publica las fotografías correspondientes. Es decir, por supuesto, estaba encuadrada en la estructura del partido. No solo estaba encuadrada, sino que tenía un rol protagonista en alguno de los actos internos del partido. Ya hemos sabido muchas cosas acerca de esta señora que que estaba en el patronato de una fundación extraña que se dedicaba a, premiar a gente cercana al partido socialista, fundación con sede en Holanda en un polígono industrial. Ya hemos visto cómo esta señora la fueron colocando en distintos sitios, primero en la Empresa Nacional del Uranio, cobrando un sueldazo, luego en una empresa privada a la que previamente se habían concedido 4 ayudas del gobierno, después en Correos, donde 2 medios de comunicación distintos dicen hoy que esta señora estaba en particular encargada de los temas de voto por correo. Vamos, que esta es una señora que han ido colocando en cargos bien remunerados, siempre dependientes del Partido Socialista, y mientras tanto, pues bueno, parece ser que se dedicaba a hacer todo tipo de guarrerías. En el Partido Socialista están enormemente nerviosos y ya hacen movimientos espasmódicos y muy raros. Por ejemplo, lo que ha pasado este fin de semana con esas atribuciones a la UCO de mensajes que estaban manipulados. Ya saben ustedes que un medio marginal de la extrema izquierda prosanchista sacó la noticia de que un mando de la UCO había escrito mensajes diciendo que querían poner una bomba lapa a Sánchez. Luego resulta que The Objective sacó los mensajes completos y lo que decía el miembro de la UCO era que tenía miedo de que le pusieran a él una bomba lapa en vez de condecorarle si seguía adelante con las investigaciones de corrupción. Bueno, ese bulo fue amplificado por todos los miembros del gobierno este fin de semana. Al final, pues varios medios de comunicación como La Sexta o incluso Público tuvieron que rectificar sus informaciones porque se habían hecho eco del bulo inicialmente, pero quienes siguen sin rectificar son los miembros del Partido Socialista, los miembros del gobierno. Están ya a calzón quitado, están muy nerviosos
y ya no dudan ni siquiera en hacer las manipulaciones más burdas. Bueno, por los datos que vamos hoy conociendo, pues parece que tienen razón para estar preocupados. Son ya demasiados los frentes abiertos y es cada vez mayor la catarata de informaciones sobre la corrupción, sobre las operaciones sucias, sobre la absoluta incompetencia gubernamental. Luego veremos algún dato sobre el asunto del apagón. Y mientras tanto, pues nos llega una noticia curiosa desde Estados Unidos, pero que afecta a España. Ya saben ustedes que Álvarez ha estado recientemente para hablar con el secretario de Estado Marco Rubio, ¿verdad? Se entrevistó con él, no sabemos muy bien qué fue lo que pudieron discretamente hablar, pero el caso es que a raíz de esa visita, pues en la embajada en Washington, en la embajada española en Washington, han empezado a recibir unos sobres con un contenido peculiar. Escuchen. La Embajada Española en Washington ha recibido en los últimos días varios paquetes de pequeño tamaño que contenían excrementos. Esto ha obligado a reforzar las medidas de seguridad tanto en la delegación diplomática como en otras oficinas españolas en la capital estadounidense, según han confirmado fuentes diplomáticas a The Objective. La llegada de estos sobres ha generado preocupación en el equipo encabezado por la embajadora Ángeles Moreno y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dada la inusual naturaleza de estos envíos, especialmente en un país como Estados Unidos, donde los controles mediante escáneres son extremadamente estrictos, sobre todo en ciudades como Washington y Nueva York. Los paquetes eran anónimos y por el momento no se ha confirmado si se incluían mensajes con contenido político o amenazas dirigidas contra España. No obstante, las fuentes consultadas señalan que los envíos se produjeron poco después de la visita del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez a su homólogo estadounidense Marco Rubio. ¿Pero qué has hecho, Álvarez? Va Álvarez a Estados Unidos a reunirse con Marco Rubio e inmediatamente la embajada española en Washington empieza a recibir sobres con caca. Pero, ¿qué ha hecho este hombre? No se sabe quién está mandando los sobres, son sobres anónimos, pero se han recibido, parece ser, varios. ¿Cuál sea el mensaje contenido en esos sobres con caca? Pues no tengo ni idea. No sé si es un aviso a navegantes, posiblemente sea un loco con, en fin, pues, peculiares fijaciones, pero el caso es que, bueno, pues Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que está preocupado por esos sobres con caca que les envían a la embajada española en Washington. Hombre, a ver, queridos, puestos a buscar caca en el Ministerio de Asuntos Exteriores, yo creo que tendréis que empezar por el ministro, que en los últimos días está desatado. O sea, seguir la cuenta de Twitter de José Manuel Álvarez, pues es casi como leer el periódico de Der Stürmer en la Alemania nazi. Der Stürmer fue un periódico de propaganda nazi con un contenido fuertemente antisemita que se estuvo publicando pues hasta en 1945 y donde encontrabas todo tipo de aberraciones, bulos, discursos de odio contra los judíos. Bueno, yo ya la cuenta de Twitter de José Manuel Álvarez la abro todos los días y digo a ver qué dice Der Stürmer hoy, porque es una continua catarata de bulos contra Israel, de discursos contra Israel, de criminalización contra Israel. Así que bueno, pues qué queréis que os diga, queridos amigos de Exteriores. Lo más preocupante que los sobres con caca que están enviando a la embajada española en Washington es la caca que en estos momentos dirige el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 y vamos con la que es para mí la noticia más importante, porque está saliendo tanta catarata de informaciones que al final se nos olvida lo más trascendental de las últimas semanas, el tema del apagón. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de Eric Gutiérrez.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La tensión crece en Red Eléctrica de España a medida que aumentan las exigencias de transparencia en torno al gran apagón que afectó a todo el país el pasado 28 de abril. A día de hoy el suceso sigue sin una explicación oficial concluyente. En un primer momento el gobierno apuntó a un posible ciberataque externo, hipótesis que luego descartó, pero finalmente señalar a los operadores privados como posibles responsables. Sin embargo, estos últimos consideran que la principal responsabilidad recae sobre Red Eléctrica, gestora única del sistema, y sospechan que el colapso se debió a fallos humanos y a una deficiente gestión operativa. Las empresas privadas del sector ya han solicitado formalmente el acceso a todos los datos relacionados con el apagón y en especial a las grabaciones de audio del centro de control de Red Eléctrica. Estas conversaciones internas, comparadas por fuentes del sector con la caja negra de un avión comercial, podrían arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Dichas grabaciones contienen no solo el registro técnico minuto a minuto de cómo se desplomó la red, sino también las comunicaciones entre los técnicos de Red Eléctrica de España y las compañías eléctricas, personas que, según estas fuentes, estaban en condiciones de haber evitado el apagón. Bueno, el 28 de abril murieron 12 personas porque Sánchez estaba haciendo un experimento con renovables. Quería demostrar al mundo, parece ser que al día siguiente había una reunión de inversores internacionales, quería demostrar al mundo que aquí se puede funcionar con toda la red alimentada por renovables, pero de las que no son fiables, es decir, de las que son fluctuantes, de las que no te proporcionan energía de manera permanente, sino dependiendo de si hay sol o hay viento, es decir, solares y eólicas. Quería demostrar que con ese tipo de renovables aquí se podía funcionar estupendamente. Y llevaron las cosas demasiado lejos. Ya han revelado las empresas eléctricas que en los días previos al gran apagón, concretamente en 4 días previos, 4 fechas anteriores al gran apagón, pues ya se habían producido en la red oscilaciones preocupantes, que no llegaron a tirar abajo la red, pero que estaban fuera de lo que es el funcionamiento normal. Y el día 28 de abril, pues debieron de dar otra vueltita de tuerca y se fue todo a tomar viento. Resultado, 12 personas muertas. Todo lo de la fontanera del Partido Socialista, todo lo del caso Koldo, Ábalos, Aldama, Sánchez, todo lo de los mensajes de la UCO, los bulos del gobierno, las manipulaciones, todo eso es importantísimo y hay que hablar de ello. Pero no dejemos de hablar de lo otro, porque si se confirman los datos que ya están haciendo públicos en el exterior de España y que aquí las empresas eléctricas están denunciando, pues tendríamos que el gobierno es responsable de 12 muertes. De 12 muertes por tratar de experimentar con las renovables, elevando la participación de renovables en la generación eléctrica sin tener la red preparada para ello. Claro que se puede gestionar una red con 100% de eólicas y solares, pero te hacen falta toda una serie de mecanismos de almacenamiento de energía y además te hace falta un control de red que no tiene nada que ver con el control tradicional, que es caro y que además pues es muy difícil de realizar correctamente. Lo que hoy publica The Objective es, ¿no? Sí, don Luis. Lo que hoy publica The Objective es que en estos momentos en Red Eléctrica existe preocupación porque Red Eléctrica pues dispone de su caja negra, igual que los aviones, caja negra que se puede consultar, que se puede analizar después de un accidente aéreo para ver dónde ha estado el fallo. Bueno, pues Red Eléctrica también tiene su caja negra, donde quedan almacenadas las conversaciones de los operadores de la red, precisamente para poder analizar qué es lo que ha fallado. Y hay nervios porque se está solicitando acceder a ese tipo de informaciones. Y claro, si ese tipo de informaciones confirman lo que ya todos sabemos,
pues entonces Sánchez va a tener un problema judicial enorme. Sánchez y la presidenta de Red Eléctrica. Porque si efectivamente han muerto 12 personas, porque estos estaban jugando a ser más verdes que nadie, jugando a ser más gretos que Greta, jugando a ser más renovables que ningún renovable del mundo mundial, pues entonces podríamos estar hablando de 12 delitos de homicidio imprudente. Así que comprendo que haya nervios, pero vamos, me gustaría conocer qué conversaciones tuvieron lugar en Red Eléctrica aquel día, ¿no? Aquel día y los 4 días anteriores, que las empresas eléctricas están diciendo que hubo oscilaciones preocupantes de la red. Bueno, más datos que salen hoy en los medios de comunicación sobre la fontanera emisaria o la emisaria fontanera. Ya sabemos que la fontanera se reunió con un empresario presuntamente delincuente, Alejandro Hamlin, y le ofreció trato de favor a cambio de información contra la UCO. Ya sabemos también que la fontanera se reunió con un capitán de la Guardia Civil implicado en la trama y también le ofreció trato de favor procesal a cambio de información contra la UCO. Lo que no sabíamos, y se publica hoy, se publica en The Objective, es que la emisaria también se reunió con Koldo para saber, ojo, qué tenía Koldo sobre Sánchez, sobre Ábalos y sobre Cerdán. Escuchen. Leire Díez, acompañada por el empresario imputado Javier Pérez Dolcet, se reunió con Koldo García en el despacho de su abogado. Según The Objective, el objetivo era claro, saber qué información comprometida podía tener Koldo sobre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Los encuentros celebrados entre marzo y abril de este año se llevaron a cabo en un clima de discreción. La casa y tal. En aquel registro se incautaron los guardias civiles de varios equipos electrónicos y memorias USB. Koldo dijo que aquel material pertenecía a Ábalos, pero ya dijimos aquí que no tenía demasiado sentido. Ábalos no daría material comprometedor sobre Sánchez ni sobre nadie a Koldo para que lo guardara, por la sencilla razón de que Koldo no era hombre de Ábalos. Koldo era hombre de Sánchez y de Santos Cerdán. Koldo venía del PSOE navarro, Ábalos del PSOE valenciano, y es Sánchez quien le coloca a Ábalos a Koldo como ayudante y o vigilante. Bueno, ¿por qué dice Koldo cuando se incautan de todos esos terminales que todo eso era de Ábalos? Pues muy sencillo, porque Ábalos estaba aforado y al decir eso retrasaba la posibilidad de que la Guardia Civil examinara el contenido. Al ser Ábalos aforado, no podía examinarse el contenido de esos terminales y memorias USB hasta que no se tuviera concedido el suplicatorio por parte del Congreso. Una vez que el Congreso concedió el suplicatorio contra Ábalos, entonces ya se pudo acceder a eso. Y lo que se ha visto es que esos terminales tenían información recopilada por Koldo acerca de Sánchez, Ábalos, Cerdán, y es precisamente para ver qué información había ahí para lo que se reunió la emisaria fontanera del PSOE con Koldo. Muy interesante el detalle que trae The Objective de cómo Koldo pues evitó dar información, no se quiso mojar. Vamos, que Koldo en estos momentos es posible que sea un engranaje débil de la cadena. Evidentemente, si recopiló toda esa información, pues es porque no se fiaba un pelo ni de Ábalos, ni de Sánchez, ni de Cerdán.
alguien que se fía al 100% de otro, pues no va recopilando información para protegerse en caso necesario. Koldo sí recopiló esa información. Una pregunta: ¿por qué hacía falta la emisaria fontanera? ¿No tienen ya otro medio de comunicación con Koldo para ver qué es lo que tiene Koldo? A mí lo que me dice eso es que Sánchez tampoco se fía de nadie en estos momentos y que envía a la fontanera para tratar de recabar información sobre un tema que tampoco sabe muy bien cómo recabar. Yo les invitaría a ustedes a ponerse en la piel de Sánchez. Si Sánchez, por ejemplo, quiere averiguar qué sabe Koldo, ¿de quién se puede fiar? ¿A quién le puede encargar? Oye, ¿qué sabe Koldo? No le puede llamar por teléfono porque, hombre, le puede estar grabando la Guardia Civil. Y si llama a Koldo, oye, ¿qué tienes contra mí? Pues no quedaría muy bien de cara a un juicio, ¿verdad? ¿A quién se lo podría encargar? ¿A Santos Cerdán, que también está vigilado por la Guardia Civil? ¿A qué otro dentro del partido? ¿A qué otro del que se fíe? ¿A qué otro que no se la vaya a jugar? Y bueno, parece que la elegida fue esta fontanera emisaria, pero tampoco fue muy buena elección por parte de Sánchez, porque ha demostrado ser un poco torpe. Aldama les tendió una trampa con la reunión online con el empresario Alejandro Hamlin y le grabaron a la fontanera, y resulta que el capitán de la Guardia Civil implicado en la trama también grabó a la fontanera. Vamos, que todos han ido grabando a esta especie de Pepe Gotera y Otilio de las cloacas del Partido Socialista. Bueno, resumiendo la noticia de The Objective, Koldo puede ser en estos momentos el eslabón débil de la cadena. Recopiló información para protegerse de todos y tampoco quiso ser demasiado explícito con la fontanera del PSOE cuando la fontanera del PSOE le dijo, oye, ¿qué tienes contra Sánchez, Ábalos y Cerdán? Bueno, este fin de semana hemos vivido el enésimo episodio de propaganda antisemita asquerosa en los medios de comunicación occidentales. Escuchen. Varios medios internacionales difundieron la noticia falsa de que al menos 31 personas murieron y más de 150 resultaron heridas ayer tras un supuesto ataque a tiros contra civiles que se dirigían a un centro de distribución de ayuda en Gaza. Según los testigos citados, las fuerzas israelíes habrían disparado a la multitud a aproximadamente 1 kilómetro de dicho centro humanitario. Sin embargo, las fuerzas de defensa israelíes desmintieron esta versión horas después. Además, la propia Fundación Humanitaria de Gaza, la organización supuestamente afectada, negó que se hubieran producido ningún ataque cerca de sus instalaciones y acusó a Hamás de haber fabricado estas acusaciones. ¿Qué está pasando en Gaza? Pues lo que está pasando es muy sencillo. Israel está de nuevo invadiendo Gaza en vista de que fracasó todo el proceso de paz anterior, en vista de que Hamás continúa sin liberar a los rehenes. Pues Israel se le ha llenado el gorro de pipas y ha empezado la toma de control de Gaza, pero además en esta ocasión con la intención de acabar la tarea y limpiar Gaza de terroristas de Hamás para siempre jamás. Bueno, ante eso, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional? Pues repetir las mentiras de siempre. Israel mata a 2 millones de civiles. Israel condena a 300.000 millones de gazatíes, todos niños, a morir de hambre, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué han hecho Israel y Estados Unidos para contrarrestar esa propaganda apestosa? Pues primero poner de relieve que la ayuda humanitaria que se ha estado entregando a Gaza, lo que hace Hamás es incautarse de ella y meterla en almacenes para su propia gente, para los terroristas y sus amigos, sin que llegue al resto de los palestinos. Y segundo, poner en marcha su propia campaña de distribución de alimentos. Y una ONG americana patrocinada por el gobierno Trump y las Fuerzas Armadas de Israel, pues han empezado a poner puntos de distribución de alimentos
se acabó lo de entregar ayuda humanitaria a las, entre comillas, autoridades de Palestina, porque entonces se la queda toda los terroristas de Hamás. Así que a partir de ahora, toda la distribución de ayuda humanitaria, alimentos, etcétera, la realizan directamente israelíes y una ONG americana patrocinada por el gobierno de Trump. Claro, ¿eso qué es lo que hace? Pues echa por tierra toda la propaganda asquerosa, antisemita de los medios occidentales y de Hamás. Porque no pueden decir, oiga, es que matan de hambre a la población. No, el ejército israelí está distribuyendo la ayuda a la población, pero ahora la distribuye directamente, nada de entregarle la ayuda a Hamás para que Hamás se la quede. Con lo cual, se acaba la propaganda. ¿Forma de evitarlo? Pues cogen y empiezan con los bulos. Palestinos, 31 palestinos muertos cuando el ejército israelí ha abierto fuego cerca de un punto de entrega de alimentos. Los medios occidentales cogen, dicen los de Hamás esa noticia falsa y los medios occidentales la publican inmediatamente. 31 palestinos muertos. Cuando se señala, oiga, ¿están ustedes haciéndose eco de una noticia dada por Hamás? ¿En serio? Y que es falsa y que ha sido desmentida por el ejército israelí y por esa ONG americana que se supone que tendría que haber visto algo si hubiera habido ahí palestinos muertos. ¿Están ustedes haciéndose eco de una noticia dada por Hamás? Y entonces cogen y rectifican y dicen, bueno, según la media luna roja... un momento, ¿en qué quedamos? ¿Según Hamás, que es lo que habéis publicado al principio, o según la media luna roja, que es pues equivalente a la Cruz Roja pero en el mundo árabe? ¿Ha cambiado el asunto? Por supuesto, era otra mentira más. Mentira destinada a tratar de desacreditar la entrega de ayuda humanitaria por parte de Israel y Estados Unidos. Es siempre así. Es una mentira contra Israel seguida de más mentiras contra Israel. Y da igual las veces que se desmienten las mentiras. Es como lo del gobierno con el bulo de la UCO. Dicen que la UCO quería poner una bomba al APA a Sánchez. Y se lo desmientes e insisten. Y cuando ya al final pues no sirve de nada de insistir, entonces inventan otro bulo. Da lo mismo, es la táctica de la propaganda de guerra. Pero dirigida en un caso contra la UCO, en el otro caso contra Israel. Y lo peor de todo es cómo el 95% de los medios occidentales están dispuestos a hacerse eco en 5 microsegundos de cada una de estas mentiras puestas en circulación por la propaganda de guerra de Hamás. Parece mentira, pero hemos vuelto a los años 30 del siglo pasado, con las redes de propaganda nazi esparciendo mentiras sobre los judíos y todo el mundo haciéndose eco del asunto. En fin, bueno, noticias que llegan de Polonia que no son buenas para Ursula von der Leyen, pero sí para aquellos que creemos en una Europa de las libertades. Ha vencido el candidato, entre comillas, ultra, al candidato globalista. El candidato respaldado por Donald Trump, Karol Nawrocki, gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia. Según los últimos resultados, el ultraconservador ha ganado con el 50,94% de los votos frente al progresista Rafał Trzaskowski, quien obtuvo un 49,11%, logrando así una ventaja de casi 2 puntos en una contienda extremadamente reñida. En la primera vuelta, Rafał, miembro del Partido Liberal Plataforma Cívica y respaldado por el primer ministro Donald Tusk, se impuso con un estrecho 30,88% de los votos, superando por un margen reducido al independiente Karol Nawrocki, que alcanzó el 29,1%. Bueno, excelentes noticias las que llegan de Polonia. Lo de ayer eran elecciones a presidente de Polonia. En Polonia pues tienen un primer ministro con bastante poder, con Pedro Sánchez, llamemos, y tienen un presidente que no es exactamente como nuestro rey, es decir, es una figura pues en teoría pues de representación institucional, pero que también tiene sus atribuciones.
El poder está repartido. La principal cuota de poder la tiene el primer ministro, pero el puesto de presidente es clave. Y en estos momentos el primer ministro polaco pues es un hombre que puso ahí Angela Merkel en su día, Donald Tusk, y ahora pues se ventilaba la presidencia del país y se presentaban el candidato respaldado por Bruselas frente al candidato respaldado pues por todos los eurogrupos a la derecha del Partido Popular, el de Meloni, el de Abascal y el de Alice Weidel. Y ha ganado el candidato respaldado por esos grupos patrióticos. El partido al que pertenece este candidato pues es el que está encuadrado en el grupo de Meloni, pero tenía también el apoyo de los dos grupos a su derecha, el de conservadores y reformistas de Abascal y el de los soberanistas de Alice Weidel. Y a él se enfrentaba un candidato apoyado desde Bruselas y respaldado por el Partido Popular, el Partido Socialista y todos los partidos a la izquierda y el centro. Y al final pues ha ganado el candidato patriota, que recibió el apoyo explícito de Donald Trump. Así que bueno, pues buenas noticias las que llegan de Polonia. Vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones generales, pero me da la sensación de que Donald Tusk lo va a tener complicado para poder revalidar mandato. Y sería muy importante que Polonia volviera a caer en el bando del bien. La campaña para poner a un primer ministro al servicio de Bruselas fue brutal. La campaña para poner a un presidente al servicio de Bruselas ha sido brutal. La primera venció, triunfó. En esta segunda no han triunfado. Quizás que las cosas pues están cambiando un poquito, ¿no? Bueno, noticia de la que ya les hablábamos en el bloque de noticias anterior. Espectacular la operación de inteligencia ucraniana con la que Zelensky ha destruido 1/3 de la Fuerza Aérea Estratégica de Rusia. Escuchen. En una operación inédita, decenas de drones ucranianos alcanzaron 41 bombarderos rusos en bases militares situadas en Kursk, Siberia y en el Ártico. La ofensiva denominada Spiderweb fue planificada durante más de un año y medio por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, bajo la supervisión directa del presidente Volodymyr Zelensky y el liderazgo del jefe del SBU, Vasil Maliuk. Según fuentes citadas por Kyiv Independent, la operación incluyó el ingreso encubierto de drones FPV y cabañas móviles en territorio ruso. Los drones fueron escondidos bajo techos móviles y en el preciso momento lanzados remotamente contra los aviones. El ataque se produjo en vísperas de una nueva ronda de contactos entre Ucrania y Rusia en Estambul, cuya delegación ucraniana fue confirmada por Zelensky. Bueno, hoy hay nueva ronda de negociaciones para tratar de alcanzar la paz en Ucrania. Y este ataque de los servicios de inteligencia ucranianos contra la Fuerza Aérea Estratégica rusa pues se produce la víspera de esas negociaciones. ¿Quiere eso decir que está Ucrania boicoteando el proceso de paz? Pues no, lo que quiere decir es que la guerra continúa mientras no se alcance un acuerdo de paz y Rusia sigue atacando en el frente terrestre y sigue bombardeando zonas de Ucrania y Ucrania responde. Es decir, no hay un acuerdo de paz, no hay tampoco un alto el fuego porque Rusia se niega a que haya un alto el fuego como paso previo al acuerdo de paz. Bueno, pues la guerra continúa. En el terreno, en tierra, pues Rusia tiene las de ganar. Rusia tiene hombres para enviar a la picadora de carne, pues todos los que quiere. Ucrania pues tiene más problemas de personal, con lo cual los rusos pues van avanzando poquito a poquito y ahora que llega el verano pues están recrudeciendo su ofensiva terrestre, sabiendo que cuanto más empujen el frente pues más tienen ganado, porque las conversaciones de paz siempre partirán de la posición que el frente tiene en ese momento.
Pero eso es en tierra. Ucrania, pues en tierra tiene las de perder, pero puede hacer operaciones espectaculares como esta. Y la verdad es que la operación ha sido tremenda. Es una auténtica humillación para Putin, porque es que Ucrania ha atacado con drones bases aéreas rusas situadas más de 4.000 kilómetros en el interior de Rusia. Y Ucrania pues ha destruido un tercio de la fuerza de bombarderos estratégicos rusos utilizando drones de bajo coste. Un dron de 500 euros para destruir un bombardero ruso que vale 100 millones de euros. Es una guerra absolutamente asimétrica, pero oiga, muy efectiva. Los drones están cambiando la manera de pelear. Cada uno de los más de 100 drones utilizados por los ucranianos contra al menos 5 bases aéreas rusas, pues está operado desde territorio ucraniano por un operador de dron que es quien lo maneja en el aire y quien al final dice aquí, a golpear. Y son drones suicidas, es decir, es un aparatillo que lleva una única bomba y se estrella contra el objetivo seleccionado por el operador. Bueno, se están cambiando las leyes, las reglas de la guerra de una forma ciertamente peculiar. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es hablamos de Polonia. Allí el soberanista Nawrocki ha vencido en las presidenciales al candidato apoyado por populares y socialistas. En concreto, el candidato soberanista ha logrado casi el 51% de los votos. Por otro lado, también hoy nos centramos en Alemania. Un estudio ha revelado que más de 1 millón de inmigrantes musulmanes en este país son susceptibles de radicalizarse y entrar en la yihad. Casi el 20% mostró actitudes marcadas por el resentimiento. Te recomiendo, como siempre, las columnas de opinión, que este lunes están firmadas por Iván Vélez, Jesús Lainz y Zoe Valdés. Muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca Crespo, y feliz lunes para todos los compañeros de Gaceta. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. ¿Recuerdan ustedes que he preguntado en estos micrófonos muchas veces cuántas Jessicas hay? ¿Cuántos David Sánchez hay? ¿A cuánta gente ha enchufado el Partido Socialista en distintas empresas, organismos públicos, etcétera? ¿De qué estamos hablando? ¿De 1, de 10, de 100, de 100.000? Pues hoy The Objective trae una noticia realmente espectacular sobre la empresa pública Enfesa. Pausa y lo comentamos. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. ¿Se siente solo en la gestión de su negocio? En Sabido Asesores ofrecemos asesoría fiscal, contable y jurídica especializada en pymes, autónomos y oficinas de farmacia. No solo tramitamos, le ayudamos a tomar decisiones y optimizar impuestos. Contáctenos al 911 610 347 o en sabidoasesores.es.
La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8. Buenos días, don Gonzalo Sánchez Arjona, con la ayuda de don Gonzalo. El escándalo de contradicciones irregulares en empresas públicas salpica nuevamente al entorno del asesor ministerial Koldo García. Según informa The Objective, Nicoleta Neaxu, de origen rumano, fue contratada en 2021 por la empresa pública Enfesa, dependiendo del Ministerio de Transportes, cuando José Luis Ábalos era un ministro. La empresa se ha negado a revelar detalles sobre su salario, argumentando que carece de interés público. Fuentes internas de Enfesa aseguran que García intervino directamente para colocar a Neaxu en un nuevo puesto de responsabilidad, aprovechando su amistad con el director de la empresa, Vicente Calzado. Inicialmente fue nombrado delegado territorial del medio ambiente en la zona norte y en 2023 asumió el mismo cargo en la zona de Levante, reemplazando a Joseba García, hermano de Koldo. Enfesa sostiene que la contratación cumplió con el procedimiento reglado y que desconocían el papel de García en el proceso. En este caso se suman otros similares en los que las mujeres cercanas a Koldo García habrían sido colocadas en empresas públicas como Ineco y Logiral. Además, se ha revelado que aproximadamente el 17% del personal de Enfesa está compuesto por familiares y amigos de directivos. Bueno, vamos a ver. El titular de la noticia que trae hoy The Objective, que es espectacular la noticia, pues dice que la empresa pública Enfesa se niega a dar los datos relativos a la contratación de una rumana, Nicole, que metió ahí Koldo García aprovechando su amistad con el director de esa empresa, de Enfesa. Cuenta The Objective que la estrecha relación entre esta rumana, Nicole, y Koldo García viene de hace más de 10 años, cuando Koldo trabajaba como vigilante de seguridad en el prostíbulo Rosalex de Pamplona, y esta mujer rumana era entonces la encargada de otro club, el Olimpo, ubicado en la localidad navarra de Burlada y propiedad del mismo empresario. Koldo García pues la enchufa luego en esta empresa pública Enfesa, aprovechando su amistad con el director, y ahora la empresa pública Enfesa se está resistiendo como gato panza arriba a la hora de dar los datos que se le reclaman relativos a la contratación de esta persona, que sería pues otra Jessica más, ¿verdad? Pero la noticia de The Objective está llena de datos jugosos, porque resulta que esta señora, esta rumana, pues parece una Jessica o algo similar, o a lo mejor era simple amiga de Koldo García. Pero es que en esa empresa pública Enfesa, el director habría metido a capón a el hermano de su esposa, un primo de su esposa, el marido de su hija, o sea, su yerno, otro primo de su esposa, un amigo de la familia y otro primo de su esposa ya fallecido. Otro de los directivos de la empresa habría metido a su hijo Alejandro y a la pareja de Alejandro. Otra directiva de la empresa habría metido a dedo a su hermana. Vamos, que la empresa pública Enfesa está plagada de gente, familiares, colocados a dedo por los directivos de la empresa. Lo he preguntado muchas veces. ¿Cuántas Jessicas? ¿Cuántos David Sánchez? ¿Cuántas Nicoles hay
en España? ¿A cuánta gente ha colocado por el mismísimo morro el Partido Socialista? ¿De cuánto hablamos? ¿De 100.000? ¿200.000 personas? Porque si en una única empresa pública, tampoco enorme como es Enfesa, pues resulta que está metido ahí más de una docena de personas, ¿cuánta gente han metido en todo tipo de empresas, organismos dependientes de los ministerios, de las autonomías, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los consejos comarcales? Aparte de los metidos directamente, pues como asesores, contrataciones públicas, tal, aparte en los organismos y empresas que dependen de esas administraciones públicas en tantos niveles, ¿cuánta gente hay metida, teniendo en cuenta que hay miles de empresas públicas en España? ¿De qué hablamos? ¿De 100.000 Jessicas distribuidas por toda la geografía nacional? Pues no lo sé, pero alguien tendrá que echar mano al proceso de contrataciones en esta empresa pública Enfesa, ¿no? Porque si en estos momentos hay gente imputada por la contratación, básicamente a dedo, de Jessica en 2 empresas dependientes del Ministerio de Ábalos, pues digo yo que igualmente delictivo será que aquí haya directivos de empresas públicas que colocan a 3 primos de su mujer, a su yerno, a hermano de su esposa. No sé, estaría bien que algún juez, previa denuncia por parte de alguien, entrara a examinar los procesos de contratación en la empresa pública Enfesa, porque parece el imperio del nepotismo más absoluto. Bueno, ayer salía una noticia que pues uno no sabe si calificar de globo sonda, de cortina de humo, que es que parece ser que ya habría el Constitucional elaborado una ponencia avalando la ley de amnistía y que querría aprobar ese aval en un pleno que se celebraría a finales de este mes. Digo que no sé si cabe calificarlo de cortina de humo o de globo sonda, pues porque, bueno, en estos momentos el Partido Socialista está necesitado de cortinas de humo, pero por otro lado se avala la ley de amnistía, pero no del todo, y no parece muy claro que quieran, que puedan eliminar todos los problemas de Puigdemont, con lo cual pues no sé si esto es globo sonda, a ver cómo reacciona Puigdemont. Escuchemos. El Tribunal Constitucional ha respaldado la constitucionalidad de la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. El borrador de la sentencia, elaborada por el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, estima parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular, destacando que la necesidad de eliminar la disposición que permitía ampliar la amnistía a hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023, entre otras correcciones menores. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente sobre el delito de malversación, lo que mantiene en el aire la situación judicial de líderes independientes como Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo ha interpretado que la malversación cometida durante el proceso queda fuera del ámbito de la amnistía, al considerarse que existió un beneficio personal y una afectación a los intereses económicos de la Unión Europea. La decisión final del Tribunal Constitucional se espera para el próximo 24 de junio, tras las deliberaciones del Pleno. Mientras tanto, las órdenes de detención y las penas de inhabilitación contra los líderes del proceso continúan vigentes, a la espera de las resoluciones judiciales definitivas y posibles pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, como les decía, yo no sé si esto es un globo sonda o cortina de humo. Que salga ayer la noticia de que a finales de mes van a intentar aprobar una ponencia donde se declara constitucional casi toda la ley de amnistía, pues hombre, suena a cortina de humo. Estamos viendo cómo al Partido Socialista le ha estallado en la cara toda su estrategia de manipulación informativa este fin de semana,
con ese bulo que pusieron en marcha contra la UCO, diciendo que había mensajes de un mando de la UCO pidiendo poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. Luego era mentira, eran mensajes manipulados, y lo que él decía, el de la UCO, era que tenía miedo de que le pusieran a él, al de la UCO, una bomba lapa si continuaba con las investigaciones sobre la corrupción. Resulta particularmente repugnante ese bulo que puso en marcha el gobierno, porque recordemos que este gobierno, Pedro Sánchez, está gobernando con los que ponían bombas lapa a la Guardia Civil. Está gobernando con Bildu. Entonces, que el gobierno que gobierna con los que ponían bombas lapa a la Guardia Civil encima ponga en marcha el bulo de que la Guardia Civil quería ponerle una bomba lapa a Pedro Sánchez, pues ya es el colmo de los colmos. Que además son tan chapuceros que el bulo les estalló a las pocas horas, gracias a que The Objective publicó la secuencia completa de mensajes donde se veía cómo los terminales periodísticos del gobierno habían manipulado esa secuencia para hacerle decir lo contrario de lo que decía. Bueno, ¿cómo será la manipulación de Burda? Que tuvieron que salir tanto La Sexta como Público a pedir perdón y rectificar. Era un bulo que fue puesto en marcha inicialmente por un panfleto de extrema izquierda que se llama El Plural. Bulo del que se hicieron eco al menos 3 ministros, que todavía no han pedido perdón por hacerse eco de ese bulo infame. Con lo cual, en mitad de todo el escándalo por ese bulo enorme, pues sabemos de repente, ¡pum!, que el Tribunal Constitucional ha elaborado una ponencia para avalar buena parte de la ley de amnistía. ¿A qué suena el asunto? Pues hombre, a desvío de atención, cortina de humo para desviar la atención sobre un bulo que habían sacado para desviar la atención con respecto a otras cosas, pero que al final les ha estallado en la cara. Pero por otro lado, es curioso lo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es infumable que puedan decir que la amnistía es constitucional. Pero dentro de lo infumable hay un aspecto que resulta llamativo, y es que la amnistía, el Constitucional dice que la amnistía no puede cubrir los delitos de malversación. Pachasco. La legislación europea prohíbe amnistiar los delitos de malversación, así que difícilmente podía el Tribunal Constitucional hacer algo tan obsceno. Pero si no se amnistían, entonces Puigdemont sigue sin poder venir a España, porque entre otras cosas está acusado de malversación. Con lo cual, pues lo que me pregunto es si, además de cortina de humo, esto del Tribunal Constitucional es globo sonda para ver cómo reacciona Puigdemont, porque no creo que le vaya a hacer mucha gracia esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo suficientemente infame como para satisfacer la mayor parte de las reivindicaciones de los separatistas, pero no tan infame como para poder satisfacerlas todas. De todos modos, un asunto, me importa un pepino si la sentencia y la ponencia esta de Conde Pumpido es mala, es buena, es muy mala o es catastrófica para España. Me da igual, porque vuelvo a plantear lo que ya he planteado muchas veces. Los 5 magistrados conservadores del Tribunal Constitucional tienen minoría de bloqueo. Si se niegan a asistir a los plenos del Tribunal Constitucional, no se pueden adoptar decisiones por parte del Tribunal Constitucional, porque no hay quórum. Hacen falta 8 magistrados para poder adoptar válidamente cualquier decisión. Por tanto, está en manos de los magistrados conservadores impedir que el Tribunal Constitucional emita esta sentencia avalando la ley de amnistía o cualquier otra cosa. Si es verdad que estamos ante un gobierno en deriva autocrática, pues oiga, habrá que plantarse en algún momento, ¿no? Y si no se hace, pues entonces habrá que preguntarse por qué. En fin, ayer, hace no demasiadas horas, pues un atentado antisemita en Estados Unidos
particularmente cruel. Atacada una manifestación de personas que pedían la liberación de los rehenes judíos en manos de Hamás, atacada esa manifestación con cócteles Molotov, con lo cual hay varias personas con graves quemaduras. Escuchen. El pasado domingo, una manifestación pacífica en Boulder, Colorado, fue interrumpida por un ataque violento. Durante una caminata organizada por el grupo Run for the Lives en apoyo a los rehenes israelíes en Gaza, un hombre lanzó cócteles Molotov contra los asistentes, hiriendo a 6 personas, de entre 67 y 88 años, una de ellas de gravedad. El agresor fue identificado como Mohamed Sabrit Soliman, un inmigrante ilegal egipcio de 45 años, que fue detenido en el lugar por la policía. El director del FBI, Kash Patel, calificó el incidente como un ataque terrorista dirigido y aseguró que las autoridades federales y locales están investigando el caso. El ataque ocurrió en la zona peatonal de Pear Strip Mall, una zona muy transitada. Según testigos, el agresor gritó consignas como Free Palestine y End Zionism mientras lanzaba los explosivos caseros. Este acto ha generado una fuerte preocupación en la comunidad judía de Boulder y ha sido considerado por diversas autoridades. El gobernador de Colorado, Jared Polis, lo describió como un acto de odio inaceptable. El FBI está tratando el ataque como un posible crimen de odio y un caso de terrorismo doméstico. Bueno, pues un inmigrante ilegal egipcio que había accedido allí con visa temporal y en la época de Biden, y después de caducar su visa, pues se quedó en Estados Unidos. Y por tanto era un inmigrante ilegal de origen egipcio. Hay una manifestación de personas mayores, casi todas ellas, pidiendo la liberación de los rehenes. Entonces ataca la manifestación con cócteles Molotov y hay 6 heridos, uno de ellos de gravedad. Esto es el resultado de la retórica antisemita. Cuando los medios occidentales se dedican a mentir sistemáticamente contra Israel, contra los judíos, cuando se dedican a hacerse eco sistemáticamente de toda la propaganda de guerra bastante asquerosa, bastante repetitiva y bastante cutre de Hamás, cuando se dedican a repetir las mentiras de que Israel dispara contra una multitud, mentiras que son desmentidas a las pocas horas, pero que ya han generado titulares en todo el mundo, pues lo que hacen es alimentar el odio de fanáticos como este, capaces de arrojar cócteles Molotov contra una manifestación de judíos o de personas pidiendo la liberación de los rehenes judíos. No sé, estaréis contentos de vuestra tarea, queridos periodistas progres, que mentís, a sabiendas de que mentís, os hacéis eco de toda la basura que Hamás propaga y encima nunca pedís perdón por vuestras mentiras y por vuestro odio indisimulado. No tenéis nada que envidiar a los nazis de los años 30. Os dedicáis a hacer la misma propaganda de odio contra el judío que en los años 30 pues realizaban muchos periodistas alemanes con gran entusiasmo. Pues nada, muchas felicidades por conseguir enardecer a gentuza como este que ha atacado con cócteles Molotov una manifestación pacífica que pedía la liberación de los rehenes judíos. Por cierto, un ejemplo más de propaganda antisemita. La CNN, en una escueta noticia sobre el ataque, ponía que atacan con cócteles Molotov una manifestación, y ponía entre comillas pacífica, en Boulder, pidiendo la liberación de los rehenes. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo utilizan cada elemento? Estaban manifestándose pacíficamente señores, en su mayoría ancianos, pidiendo la liberación de los rehenes judíos. Y la CNN dice que era una manifestación pacífica, pero pone el pacífica entre comillas, para que tú lo leas y entonces digas, no sería tan pacífica, y por tanto, pues a lo mejor hay alguna razón para que les atacaran con cócteles Molotov. A lo mejor no fue un ataque, fue un enfrentamiento. Son asquerosos, son antisemitas repugnantes.
Y desde luego Goebbels estaría orgulloso del 95% de los periodistas occidentales en la actualidad. Bueno, permítanme que hable de un acontecimiento deportivo. El balance de la victoria del PSG en las calles de París ha sido, pero espectacular. O sea, han arrasado París los partidarios, los hinchas del PSG. Escuchen. La histórica victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League por un 5-0 destacó el entusiasmo de miles de aficionados en París, pero las celebraciones se salieron de control. Lo que empezó como una fiesta en los Campos Elíseos acabó en disturbios con enfrentamientos entre grupos violentos y la policía. Se registraron lanzamientos de objetos, incendios de coches, saqueos a tiendas y destrozos en la vía pública. Las fuerzas de seguridad desplegaron más de 5.000 agentes, pero no pudieron evitar que la situación se desbordara. Según las autoridades, ha habido al menos 2 personas muertas, casi 200 heridos y más de 550 detenidos en todo el país, siendo París la ciudad más afectada. El gobierno ha condenado los hechos con dureza y prometió castigos para los responsables. Mientras tanto, los jugadores del Paris Saint-Germain y líderes políticos pidieron calma a los aficionados y lamentaron que una celebración tan importante terminara en una forma tan violenta. Bueno, han arrasado el centro de París. Turbas de supuestos hinchas del PSG, turbas de origen magrebí. Había incluso algunas banderas de Marruecos en esas, entre comillas, celebraciones. Casi 600 detenidos, 2 muertos, uno atropellado, otro apuñalado, 180 heridos, 300 coches quemados, más de 700 incendios, 150 tiendas asaltadas y robadas, 28 antidisturbios heridos, uno muy grave y otro en coma, cientos de civiles heridos. Bueno, seguramente han visto ustedes alguna de las imágenes, bien en alguna televisión, bien en las redes. Turbas absolutamente incontroladas, quemando, destrozando todo lo que encontraban a su paso. Bueno, no sé, alguien tendrá que tomar algún tipo de medida contra los salvajes que hacen este tipo de destrozos. Imagino, no lo sé, que las fuerzas de seguridad francesas estarán analizando las imágenes de estas barbaridades y que identificarán y detendrán a cada uno de los responsables, pero van a tener que detener a centenares y centenares. ¿Qué se está haciendo mal en Europa para que este tipo de cosas pasen? En Europa, no es solo Francia. Les recuerdo a ustedes que con la Dana de Valencia, por primera vez en nuestra historia, se produjeron saqueos tras una catástrofe. Saqueos protagonizados por magrebíes, por inmigrantes magrebíes. Pues hombre, lo que está pasando es que estamos dejando entrar a gente que no comparte los valores que tenemos aquí, y encima lo hacemos sin aplicar la ley a quienes no comparten esos valores y lo demuestran. Evidentemente, todo el que venga de fuera y sea capaz de hacer este tipo de cosas hay que ponerle en la frontera al día siguiente. Más preocupante es que posiblemente muchos de los que han participado en los disturbios en Francia no son llegados de fuera. Posiblemente sean inmigrantes de segunda o de tercera generación, pero que se han criado en una Francia donde hace muchísimo tiempo ya hay extensas zonas donde la policía no puede entrar. Extensas zonas donde, por supuesto, quien impone la ley son bandas de magrebíes. Claro, la gente que se cría en ese tipo de ámbito, pues se cría sin respetar ningún tipo de valor ni de ley del país en el que han nacido. Ante eso, ¿qué haces? Pues ahora tendrá una solución bastante traumática. Había que haberlo abordado hace 20 años. Llevamos décadas en Europa transmitiendo el mensaje de que todas las culturas son respetables, salvo la nuestra, que es una puñetera mierda.
claro, con ese tipo de mensaje, pues terminas teniendo turbas de gente de origen magrebí arrasando todo el centro de París. Bastante lógico, porque van a respetar el centro de la capital de un país que no es respetable según los propios occidentales. Bueno, ha tenido bastante gracia y bastante inteligencia el mensaje que puso el ministro israelí de la diáspora al presidente francés Emmanuel Macron después de ver las dantescas imágenes de cómo han arrasado el centro de París todas estas turbas. Le dijo, ya saben ustedes que Macron pues ha dicho recientemente que habría que ir a una solución de 2 estados en Israel, un estado israelí, un estado palestino, y este ministro israelí le puso un mensaje después de estos disturbios gravísimos y le dijo: felicidades, Emmanuel Macron, ya has conseguido una solución de 2 estados en Francia, un estado francés y un estado palestino. Buen trabajo. Bueno, vamos con Juan Peña para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan. Muy buenos días, amigos de Mañana en Libertad. En Voz Media les traemos algunas de las principales noticias desde Estados Unidos para este lunes. Comenzamos con la crisis de los aranceles entre Washington y Pekín, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este fin de semana que es muy probable que haya pronto una cumbre entre el presidente Trump y Xi Jinping para abordar el conflicto arancelario entre ambas potencias. Según Bessent, China estaría incumpliendo partes del acuerdo comercial firmado en mayo entre Washington y Pekín y le acusa de retrasar permisos de exportación y obstaculizar la cadena global de suministro. La Casa Blanca, sin embargo, confía en que el encuentro entre los líderes sirva para rebajar la tensión y restaurar lo pactado. Mientras tanto, la Casa Blanca ha enviado una propuesta aceptable a Irán sobre su programa nuclear. Así lo afirmó este fin de semana la portavoz Caroline Leavitt, que instó al régimen iraní a aceptarla. La oferta se produce tras un nuevo informe de la ONU que advierte del aumento en la producción de uranio enriquecido por parte de Teherán. La propuesta estadounidense incluye la creación de una agrupación regional para el desarrollo de energía nuclear que integraría a Irán, Arabia Saudí y otros países árabes junto a Estados Unidos. Y en California, una atleta trans ha ganado 2 medallas en el Campeonato Estatal de Atletismo Escolar Femenino, en medio de la polémica por los cambios en las normas de participación. Avi Hernández logró el oro en triple salto y la plata en salto de altura femenino. La victoria llega tras las modificaciones aplicadas por la Federación Interescolar de California que permiten la participación de atletas trans sin dejar fuera del podio a la atleta femenina que haya quedado inmediatamente por debajo del competidor de sexo biológico masculino. La Casa Blanca ya había advertido en contra de esta normativa que ahora será evaluada por su impacto en las competiciones. Esto es todo por hoy. Pueden ampliar todas nuestras noticias a través de nuestra página web voz.us, encontrarnos en redes sociales o leernos a través de nuestra app. Les deseo un muy buen lunes. Muchísimas gracias, don Juan. Vamos con las noticias de Deportes en Libertad. Deportes. Don Eric Gutiérrez, flamante titular de nuestro equipo de deportes. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Hoy hemos sacado a jugar a un canterano, don Gonzalo Sánchez Arjona. Buenos días, don Luis. Porque el titular está por tierras italianas, don Luis. Por tierras italianas. Claro. ¿Qué tal está usted, don Gonzalo? Muy bien, muchas gracias, don Luis. Bueno, partido de la Champions. Otra Champions que no gana Mbappé, Dios mío. No, bueno, es que no la gane Mbappé. Hay que decir que se jugó este sábado la final de la Champions, que por cierto traemos a un canterano para hablar de la final de Champions. Se podrá quejar, vamos, Gonzalo. ¿Qué más importante es para gente importante? Bueno, como digo, el equipo de Luis Enrique, el PSG, ganó 5-0 al Inter de Milán. Y como dice don Luis, ya no solo es que no gane Mbappé, sino que se va al equipo que ha estado ganando durante un montón de años. Si no recuerdo mal, son 6 Champions en 11 años, que es el Real Madrid. Se va del PSG, que no había ganado nunca y que además llevaba muchos años intentándolo desde que llegó el jeque Al-Khelaifi al PSG, y muchos años intentándolo. Había llegado a una final de Champions, esa de la pandemia, que acaba perdiendo contra el Bayern de Múnich, por cierto, de Flick, el entrenador del Barça. Y bueno, se va Mbappé y gana la Champions el PSG. Y no es que la gane, es que le mete una paliza al Inter.
La verdad es que Mbappé tiene muy mala suerte porque rechazó 2 veces al Real Madrid y esas 2 veces que le rechazó el Madrid ganó la Champions, y cuando por fin ha conseguido venir al equipo blanco, pues la gana el PSG. Pero bueno, lo que dice Don Eric, que eso es un poco humillante. Sí. Hombre, y sobre todo que te vas a Madrid para ganar la Champions. Sí, y además unas declaraciones de Luis Enrique el año pasado, en las que sale un documental suyo en las que dice que ese año tenía un jugador que él no controlaba, haciendo clara referencia a Mbappé porque se movía por donde más o menos él quería, y que al año siguiente iba a controlarlo todo, por lo que les iba a ir mejor. Claro, que diga eso, que al año siguiente Luis Enrique llega a la final de Champions, sea el mejor, porque hay que decirlo, para mí ha sido el mejor equipo del mundo este año el PSG, con cierta diferencia, y que encima llegue y gane todo, porque no solo gana la Champions, gana la Copa y la Liga. Pues sí, deja un poco mal al señor Mbappé esta temporada, sí. La verdad que sí, pero bueno, es que volviendo a la final, yo creo que el PSG jugó una gran final, pero creo que fue más que el Inter no salió a jugarla. Es decir, el Inter lo habíamos visto contra el Barcelona como un equipo que, bueno, solía aguantar bastante en defensa, pero salía a la contra y le hizo mucho daño al Barcelona. Yo creo que tenían el mismo plan contra el PSG, pero como metió tan pronto el PSG, pues yo creo que se les rompió un poco el plan, se quedaron un poco descolocados. El segundo gol también cayó muy rápido y ya de ahí no supo reponerse, y aparte que el PSG jugaba muy bien, y yo creo que si les hubiera hecho falta meter 50 goles los hubieran metido. Sí. Es que jugaban con una parsimonia, o sea, estaban tocando uno a otro, y cuando querían decían, ahora toca gol, y metían. Sí, literalmente, don Luis, hay que decir... Les pasaron por encima los del Inter. Bueno, es que es la mayor goleada. ¿Cuánto metió el Inter al Barcelona? Bueno, fue 3-3 en la ida, en la vuelta fue 3-3 en los 90 minutos y después mete 4-3 en la prórroga. Le gana por un gol cuando el Barcelona iba ganando, recuerdo, en minuto 93, iba ganando 3-2 ese partido y acaban empatándolo y llevándolo a la prórroga. O sea, que si hubiera llegado el Barcelona... me hubiera ¿Ustedes gustado creen que le habría pasado el PSG por encima? Yo creo que el PSG habría ganado. Pasado por encima 5-0, yo creo que es una final muy goleada. O sea, sí, igual un 4-3-2 o 4-3, sí, algo así. Sí, pero hay que destacar que el Inter era el equipo menos goleado en esta Champions. O sea, era el equipo que menos goles había recibido. O sea, que fue jugar contra el Barcelona, pues le cayeron 6. Y ha sido jugar contra el PSG y 5 para nivelar un poco, ¿no? Porque hay que decir, don Luis, que es la final más abultada de la historia. Nunca se había dado un 5-0, la final de Champions me refiero. Nunca se había dado un 5-0 y lo comentábamos, no sé si se acuerda, don Luis, que dije en este caso, que suelo equivocarme, pero en este caso acerté, que si metía un gol pronto el PSG, podía caerle una sangría al Inter. Sí, señor, lo dijo usted, doy fe. Sí, efectivamente, sí. No esperaba un 5-0, lo voy a decir, o sea, una cosa es una sangría y otra cosa es un 5-0. Pero sí que tenía la sensación de que el Inter venía con los brazos un poquito caídos después de perder la Copa, de perder la Liga en las últimas jornadas, ya no era defensivamente lo que era, el PSG... Es que al contraataque el PSG es un asesino, con un montón de jugadores, que por cierto el MVP de la final fue un chaval de 19 años, de Siré Doué, que para mí es la gran sorpresa de esta temporada. Y efectivamente pues metieron un gol los primeros 12 minutos, minuto 12 si no recuerdo mal, el Inter se abrió un poco y el PSG olió la sangre y vamos, atacó donde dolía, Luis. Sí, yo espero que el MVP de la final, Doué, que no tenga la mala suerte que están teniendo todos los MVP de todas las finales en todos los años anteriores, porque siempre que es MVP, un jugador al año siguiente se rompe el cruzado. Le pasó a Courtois, le pasó a Carvajal, le ha pasado a Rodri, le pasó a Van Dijk. Yo lo digo que ya ha pasado 5 veces y que es un jugador que tiene mucho futuro, y yo si fuera Florentino, vamos, lo fichaba ya, porque fue... Sí, es un escándalo, la verdad, Luis. Bueno, mercado de fichajes. Exactamente. El Madrid ficha a un tío con un nombre que uno se lo puede imaginar en un club inglés sujetando una copa de Sherry, ¿verdad? Bueno, en este caso sujetado a la copa de Liga inglesa, porque le ha ganado este lateral derecho con el Liverpool, el Trent Alexander-Arnold, que se ha oficial, ya se sabía, ¿no? Pero se oficializó este pasado viernes, un poco después de terminar el programa, sacó el comunicado el Real Madrid que lo ficha. Me recuerda esto de Trent Alexander-Arnold con guión en medio. Me recuerda a esa empresa de informática Ashton Tate, que sacó pues el primer programa exitoso de bases de datos, que era el de base 2 y luego de base 4. Ashton Tate se llamaba así por su dueño, que se apellidaba Ashton,
y por el loro del dueño, que se llamaba Tate. No sé si será el caso. No me veo a Trent diciendo, bueno, el apellido compuesto por el loro, pero bueno, ojalá fuese así. Bueno, hay veces que uno tiene prisa y entonces quiere fichar a alguien y tal. Oiga, pues la prisa es carísima. 10 millones le ha costado al Madrid que soltaran un mes antes al jugador. Sí, a ver, todo tiene su motivo, su porqué. Es verdad que el Real Madrid pues lleva toda esta temporada con un montón de jugadores lesionados. Justo el jugador que tiene que ocupar esa posición es Carvajal, que viene como justo de una lesión de cruzado, que se está recuperando, pero yo creo que no va a jugar el Mundial de Clubes, jugará 5, 6, 10 minutos por partido. Y la persona que estaba sustituyendo a Carvajal es Lucas Vázquez, la cual ha dicho que ya no va a continuar más en el Real Madrid. Entonces yo creo que pues para asegurarse también tener un jugador de calidad en esa posición, y sobre todo para que empiece ya los órdenes de Xabi Alonso, que creo que para el esquema que va a jugar con 3 centrales y 2 yo tengo dudas. Yo tengo alguna duda de lo que dice. Creo que viene bastante bien. Es un jugador muy diferente, pero es muy ofensivo, y yo creo que el Madrid quiere asegurarse por lo menos llegar a unas fases muy adelantadas del Mundial de Clubes, porque es una competición que te da mucho dinero. Entonces si ganas partidos, pues te dan más dinero que si los empatas o los pierdes, y cuanto más pases, pues más dinero te dan, y creo que al Madrid le viene muy bien, sobre todo con el desembolso de todos los fichajes que está haciendo y con el dinero del estadio que tiene que pagar ahí para insonorizarlo. Bueno, en la Premier también hay fichajes, y se cae el fichaje de uno que se dicen por el Liverpool, de uno con un apellido que no sé qué hace jugando al fútbol. Debería jugar al tenis de mesa, ¿no? Llamándose Frimpong. Más que se cae. Lo han fichado. Que cae. Claro, exactamente. Lo anunciaron 10 minutos después de que el Madrid anunciara a Arnold. Claro, es que ya lo tenían fichado. Es el sustituto de Arnold. Contraprogramación. No, claro, es que se va uno al Madrid y el Liverpool ficha en esa posición, en este caso a Frimpong. Se está hablando de unos 35-40 millones de euros. También Cuña ha fichado por el Manchester United, jugador de los Wolves, por cierto, ex jugador del Atlético de Madrid, que aquí no tuvo ese rendimiento que está teniendo en la Premier. En este caso el United lo ficha por 70 millones. Me parece exagerado, la verdad. Bueno, pero la Premier tampoco podemos hablar mucho, ¿no? Lo de la Premier ya sabemos cómo es. Y Luis, para terminar con el fútbol, hay que decir que ya hay 2 equipos confirmados para subir a Primera División en la temporada que viene: el Levante, que ya lo sabíamos desde la jornada pasada, y el Elche, que ganó su partido contra el Deportivo de La Coruña 0-4, dependía de sí mismo, va a subir a la temporada que viene. Me alegro por los 2 equipos. Hacía tiempo que el Elche no... Bueno, estaba, ¿no? Sí, un par de años seguro. Sí, o alguno más. 2-3 años seguro, sí. Sí. Pues bueno, ya saben que yo pues me considero Alicante, entonces bueno, que suba el Elche siempre es una alegría. Hay que decir que la última plaza se la jugarán en un playoff entre el Oviedo, el Almería, el Racing de Santander y el Mirandés, Luis. Entonces en la próxima temporada va a haber 4 equipos de la Comunidad Valenciana. 4 equipos: el Levante, Villarreal, Valencia. Sí, 4. Sí, exactamente. Qué barbaridad. Y 4 madrileños. Solo ha bajado uno, queda Rayo Atlético de Madrid, el Getafe y Real Madrid. Bueno, y la última plaza para subir, para el ascenso, se la juegan entre 4 equipos. Exactamente. Va a haber hay unas semifinales y después una final que las vamos a vivir durante estas 2 próximas semanas, 2 o 3 próximas semanas. Y bueno, cuando Oviedo, Almería, Racing de Santander y Mirandés. Es muy importante, para las ciudades es muy importante el subir, porque te ponen la palestra, básicamente. Hay gente que conoce las ciudades por el fútbol. Yo creo que si le pregunta a mucha gente, ciudades de Europa las conocen muchas por el fútbol. Entonces, bueno, subir y jugar, que tu equipo juegue un partido contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, contra el Athletic Club, una temporada, pues te ponen la palestra mundial. Ya lo vimos en Mirandés cuando jugó en Copa del Rey, que una vez que eliminó al Madrid hace 2 o 3 años, pues si subes, igual 3, pues si suben a primera va a ser un éxito. El año pasado Miranda de Ebro. El año pasado subieron a segunda división. Bueno, en tenis, en el Roland Garros, pues jornada agridulces, clasifica Carlos Alcaraz, pero Paula Badosa cae eliminada, ¿no? Exactamente, jornada agridulce. Hay que decir que Alcaraz pasó contra Ben Shelton en 4 sets. Se le costó un poco porque el primero lo gana en tie break y tiene 3 bolas de set Ben Shelton para ponerse 1-0, y habría que ver qué habría pasado en esa situación. Pero bueno, Alcaraz se repone, consigue los 2 primeros sets, el tercero es para Shelton 6-4 si no recuerdo mal, y después se acaba cerrando el señor Alcaraz. Mañana jugará contra otro estadounidense, contra Tommy Paul, para meterse en semifinales. Hay que decir una cosa curiosa, que de los top 10 que quedan, 4 van por un lado
y solo 2 van por el otro, por el lado de Alcaraz, que son Musetti y Alcaraz, y por el otro todavía, porque todavía tienen que jugarse la otra parte de la cuarta ronda, pues está Djokovic, está Zverev, está Sinner. Entonces, dentro de lo que cabe, tiene buen cuadro el señor Alcaraz. Puede llegar a la final. Sí, Bueno, debería y llegar. en el Giro de Italia, sorpresa de última hora, gana Simon Yates. Exactamente, don Luis, le estuvimos siguiendo durante todo este Giro, lo hemos seguido aquí en Deportes y Libertad. Se hablaba de que Isaac del Toro, bueno, llegaba líder a esa penúltima, aunque realmente es la última etapa, porque la penúltima, o sea, la última, perdón, suele ser de más exhibición. Sí, de exhibición, exactamente. Entonces, Isaac del Toro iba primero, pero pega un golpe Simon Yates, que se pone a una distancia considerable de Isaac del Toro. Están Isaac del Toro y Richard Carapaz, que en ese momento era tercero, juntos. Hay un poco de polémica porque se ve como Isaac del Toro no quiere tirar, está tirando Carapaz, y cuando Isaac del Toro le dice que vamos a tirar, Carapaz dice sí, ahora yo ya no quiero. Se habla de que Isaac del Toro tenía miedo de tirar él y que Carapaz en un momento dado le pegase un ataque y para ganar el Giro Carapaz. Entonces, bueno, yo creo que la falta de ambición en este caso del mexicano, por miedo a acabar perdiendo incluso no solo el primer puesto, sino también el segundo, pues le pasó factura. Tiene 21 años, hay que decirlo. Entonces, bueno, como dijo Carapaz en la rueda de prensa posterior, ganó el más inteligente, en este caso Simon Yates. Simon Yates. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Teresa Gómez. No, ¿sí? No,